Ahí está. Ok. Pues vamos a empezar a ver los conceptos básicos, pues, de esta nueva rama que vamos a empezar a ver, que se llaman ecuaciones diferenciales. De todas las ramas de las matemáticas que ustedes ya han abordado algunos temas, esto de ecuaciones diferenciales es lo que más se puede aplicar. O sea, es lo que más tiene aplicación sobre la vida real. ¿Por qué? Porque mediante estas ecuaciones nosotros podemos modelar cosas. Y prácticamente cualquier cosa se puede modelar mediante una ecuación diferencial. Por eso tiene muchísima aplicación, tanto en biología, química, física, en todas las áreas tiene muchísima aplicación esto de las ecuaciones diferenciales. Economía, finanzas, estadística, en todos lados. Y pues modelan cosas. Entonces lo que vamos a ver pues es cómo resolver eso. Algunos métodos y cuando se puede y demás. Entonces, vamos a ver conceptos básicos, vamos a ver lo que son las ecuaciones lineales, no lineales ahorita, y vamos a empezar a hablar de lo que son las condiciones de frontera. Vamos a empezar a hablar de cosas básicas de este tema de ecuaciones diferenciales. Por favor, si yo voy avanzando o avanzo muy rápido o cambio así rápido de una cuestión a otra y alguien no entiende, por favor díganme y me regreso y nos esperamos. No pasa nada, ¿ok? O si tienen dudas con algún ejemplo de los que veamos, por favor díganme y lo volvemos a explicar. No pasa nada. Ok. Entonces, antes de empezar, digamos, ¿qué es lo que se requiere para este curso? Pues vamos a ocupar mucho, pero mucho cálculo integral. O sea, prácticamente esto de las ecuaciones diferenciales está basado en cálculo integral. O sea, de ahí se va a resolver todo. Entonces sí se va a ocupar mucho, pero mucho cálculo integral. Eso es lo que más vamos a estar ocupando desde ahorita. ¿Okay? Entonces, si por ahí les falla todavía el cálculo de derivadas, algún método por ahí de integración, pues sí les sugiero que pues, lo vayan a ir repasando porque sí lo vamos a estar ocupando bastante. ¿Okay? Eso es lo que más vamos a ocupar en este curso, cálculo integral. Y como dice aquí, pues vamos a recordar algunos conceptos básicos que de aquí pues se va a desprender pues todo lo que vamos a ver. Este símbolo que está aquí representa una primitiva o una antiderivada. Es decir, representa una función que al derivarla pues nos va a dar lo que está aquí adentro, que se llama el integrando. ¿Sí? Es decir, si p de x es igual a esto, entonces la derivada de a lo que está igualado este integral, pues tiene que ser igual a la función que está dentro. De hecho, todas las formulitas que ustedes han visto o conocen de los formularios, todas esas formulitas que vienen ahí, como el formulario que yo les puse ahí en Canvas, todas esas formulitas son primitivas. Es decir, a lo que está igualado, si ustedes derivan todo eso, les tiene que dar el integrando. ¿Okay? Por eso se le llama antiderivada o primitiva. Y como dice aquí, a la función p pues, se le conoce como una primitiva o una antiderivada. Estos son conceptos de cálculo integral que estamos recordando porque, pues sí, son muy útiles para lo que vamos a empezar a ver. Por ejemplo, la integral de esta función, la integral indefinida de esta función, que es x al cubo por dx, si ocupamos la formulita de ahí del formulario, que es fórmula directa, la regla de la potencia, pues sería x a la n más 1 entre n más 1. En este caso, la n vale 3, pues sería x a la cuarta sobre 4 más c. Y esta sería la primitiva. Si ustedes derivan esto, pues les va a dar justamente x al cubo. X a la cuarta entre 4 más c, la derivada de todo esto, pues es x al cubo precisamente. Le deriva una constante 0 y pues les da x al cubo, es decir, pues son primitivas. Todas estas funciones son primitivas tal cual. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No. No. Ok. No, todo bien. Ok. Bueno. Ahora, de acuerdo a esto que acabamos de comentar ahorita, ¿qué pasa si yo trato de calcular por la integral de una, o la primitiva o la antiderivada de una derivada? Es decir, quiero calcular una función que al derivarla, pues me dé la derivada, pues es la propia función original.
de acuerdo a esta notación, que es la notación de Leibniz, se le llama. Como dice aquí, es decir, la integral de una derivada, pues nos va a regresar la función original. ¿Sí? De acuerdo a esta notación de este símbolo, que es la notación de Leibniz, pues si yo trato de calcular la antiderivada o la primitiva de una derivada, pues nos va a regresar la función original. Es decir, es como si la derivada y el símbolo de la integral se cancelaran y nada más nos quedara la función original. Eso es lo que está pasando, digamos, informalmente. Y gracias a esta pequeña observación es como vamos a estar resolviendo, pues, ahorita que empecemos a abordar ya las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver aquí un ejemplo rápido. Si queremos encontrar una función y que al derivarla sea igual al coseno de x. ¿Qué tendría yo que hacer aquí? Buscar la integral de... Del coseno. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con lo que dijo aquí su compañero David? Si ustedes integran el coseno, la función que les va a dar, pues va a cumplir eso, pues de acuerdo a lo que estamos comentando de lo que es las antiderivadas o las primitivas. Es decir, estamos tratando de encontrar las primitivas de esa función prácticamente. Y aquí, formalmente, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Integro a ambos lados. De acuerdo a esta observación de este lado, esto nos va a dar la función original que es y, porque recuerden que aquí se está cancelando la derivada con el símbolo este de la integral, y aquí pues ya nada más calculo la integral del coseno por rápido, que me va a quedar así, y igual al seno de x más c. Esa sería la solución de esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, aquí pues hay una infinidad de soluciones y como lo dice aquí, este es el primer caso y uno de los ejemplos más sencillitos de lo que es una ecuación diferencial. ¿Okay? Por ejemplo, esta ecuación que está aquí, que nosotros queremos encontrar una función que al derivarla con respecto de x me dé el coseno, integramos a ambos lados, aquí se canceló la integral con la derivada gracias a esta observación que estamos aquí, y nos dio y igual a seno de x más c, y como podemos ver, pues hay una infinidad, cada que yo varíe aquí, si yo pongo seno de x más 1, seno de x más 2, seno de x más 3, así, pues cada una de esas funciones pues va a ser una solución para esa ecuación. Entonces hay una infinidad de soluciones. Y este es el primer caso, o este tipo de ejemplitos es el primer caso de una ecuación diferencial de las más sencillas. Entonces, como lo podemos ver con este ejemplo sencillito, pues, ¿qué va a ser una ecuación diferencial? Pues va a ser una ecuación que va a involucrar derivadas. ¿Sí? Derivadas de una función desconocida que no sabemos quién es. Y el chiste, pues, es encontrar esa función desconocida. ¿Okay? De ahí parte todo esto de las ecuaciones diferenciales. De hecho, déjenme compartir rápido el formulario. Ok. Ya lo están viendo, perfecto. Este formulario que está aquí es el que yo les puse ahí en Canvas para que ustedes lo puedan descargar. Este es un formulario de derivadas integrales. Un formulario bastante completo. Si ustedes se van a todas las formulitas de integrales, que aquí están todas estas están aquí, pues son en realidad formulitas para calcular antiderivadas o primitivas. Y, por ejemplo, agarren la que ustedes quieran, no sé, por ejemplo esta, el seno cuadrado, la integral del seno cuadrado que es igual a esto. Si yo pongo esta ecuación, quiero encontrar una función que al derivarla con respecto de x, pues me dé igual al seno cuadrado, en este caso, lo voy a escribir, igual al seno cuadrado, pues en realidad lo que estamos haciendo, o lo que tenemos que hacer, pues es calcular la integral del seno cuadrado que aquí ya tenemos. Entonces, implícitamente, todas estas formulitas que están aquí de calcular integrales, pues muy implícitamente representan ecuaciones diferenciales.
Sí, es lo que estamos haciendo aquí, más que nadie se los dice, pero en realidad son ecuaciones diferenciales, de las más sencillitas, son las más sencillitas que pueden haber. Por ejemplo, la de tangente cuadrada, este integral que está aquí es equivalente a poner, ok, yo quiero encontrar una función que al derivar la medida de la tangente cuadrada, pues aquí la tengo, tangente de u menos u. Esa sería la solución, el más cercano. Habría una infinidad de soluciones. Entonces, todas estas formulitas implícitamente también representan, aparte de que representan primitivas o antiderivadas, también representan ecuaciones diferenciales. ¿Alguna duda, pregunta? No. No. Ok. Bueno. Vamos a seguir entonces. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? De acuerdo a lo que ya le he estado yo aquí platicando. Pues una ecuación diferencial, pues es una ecuación que involucra derivadas de una función desconocida en una o más variables. ¿Okay? En el curso pasado de modelación matemática intermedia, ustedes debían de haber visto lo que son las derivadas parciales. ¿Sí ya saben lo que son las derivadas parciales? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, las funciones pues dependen de varias variables y pues, nosotros también podemos formular ecuaciones diferenciales de funciones que dependan pues, de más variables. Entonces tenemos la siguiente clasificación. Una ecuación diferencial la podemos dividir en dos ramas. Primero, que la función desconocida dependa solamente de una variable, o bien si la función desconocida depende de más de una sola variable. Cuando la función desconocida depende de solamente de una variable, como la del ejemplo anterior, a este tipo de ecuaciones se le va a llamar ecuaciones diferenciales ordinarias. Y cuando depende de más de una variable, se le va a llamar ecuación diferencial parcial. En este curso, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en esta primera rama. Las de acá no. Estas no las vamos a ver. Sin mencionar que esta segunda rama, el estudio de este tipo de ecuaciones, son mucho más complicadas y necesitamos una teoría mucho más profunda que la que se necesita para poder resolver una ecuación diferencial ordinaria. Entonces sí, es mucho más complicado abordar este tipo de ecuaciones que las de acá. Entonces nosotros nos vamos a enfocar únicamente en las ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, en las ecuaciones diferenciales donde la función desconocida pues solamente dependa de una variable. ¿Y cuál es el objetivo? Pues encontrar esa función desconocida, que pues va a ser todo un proceso o va a haber muchos métodos para encontrar pues esa función desconocida de la que se está hablando aquí. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, esta ecuación que tengo aquí, la derivada de y respecto de x igual a 2x más y, es decir, quiero encontrar yo una función que al derivarla me dé igual a 2x y sea igual a también a sumarle esa función. O bien, también puedo usar esta notación, es simplemente, es la misma ecuación escrita con otra notación. Aquí la derivada la estoy notando como y', Así la es, misma lo dan. ecuación. Y como lo dice aquí, pues en este ejemplo, pues y va a ser la función desconocida que depende solamente de una sola variable. Aquí estamos usando las derivadas ordinarias, las que todo el mundo conoce, porque pues, la función desconocida depende solo de una variable. Y esta sería una ecuación ordinaria, porque la función desconocida pues depende solamente de una variable. O por ejemplo, esta que está aquí. Quiero encontrar una función que al calcularle su segunda derivada más 3 veces x por la primera derivada más el coseno de esa función sea igual a 3x cuadrado, o bien esta de aquí. Esta de aquí también es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque la función desconocida, que es y, pues solamente depende de una sola variable, porque estamos ocupando derivadas comunes. ¿Sí? No estamos ocupando derivadas parciales. Entonces, esta sería una ecuación diferencial ordinaria. Y lo que tenemos, bueno, el objetivo, pues es encontrar la solución o las soluciones pues, de este tipo de estas ecuaciones. De hecho, la de aquí no se va a poder, pero por la de acá sí.
Entonces, ¿cómo se vería una ecuación diferencial parcial? Pues, por ejemplo, algo de esta forma. Quiero encontrar una función que su segunda derivada parcial con respecto de x más 2 veces por la segunda derivada parcial respecto de y es igual a v. Y pues este es un ejemplo de una ecuación diferencial parcial. Y aquí la función desconocida, que es la función v, pues depende de dos variables. Esta es una ecuación diferencial parcial. Y el estudio de este tipo de ecuaciones es mucho más complicado que las de acá arriba. Para empezar por el simple hecho que pues ya la función depende de varias variables, eso ya lo hace un problema. Bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan? ¿Algún comentario? No, pues todo bien hasta ahora. Ok. Bueno, vamos a definir los conceptos básicos de todo esto que estamos empezando a ver. Lo que es el orden de una ecuación. Como dice aquí, el orden de una ecuación diferencial va a ser el orden de la derivada más alta que aparece en esa ecuación. Por ejemplo, la que tenemos aquí, la primera, esta ecuación, ¿de qué orden sería, de acuerdo a la definición? Primer orden. De primer orden, o de orden 1. ¿Por qué? Porque la derivada más alta que aparece en la ecuación, pues es simplemente la primera derivada. Entonces, es una ecuación de primer orden o de orden 1. La de acá, ¿de qué orden es? Segundo. De segundo orden o de orden 2, porque la derivada más alta que aparece, pues es la segunda derivada. Y aquí en la tercera, pues también sería de orden 2, porque la derivada más alta que aparece, pues es la segunda derivada. ¿Okay? Entonces, con esta definición ya podemos clasificar, aparte de ecuaciones ordinarias, el orden, de qué orden es ese tipo de ecuaciones. Bueno, aparte dentro de esta rama que tenemos aquí, recuerden que nosotros nos vamos a enfocar únicamente en esta primera clase de ecuaciones, donde la función desconocida solamente depende de una variable, es decir, las ecuaciones ordinarias. Estas ecuaciones se pueden clasificar a su vez de dos formas, que va a ser lineales y no lineales. Entonces, ¿qué es una ecuación lineal? Aquí tenemos la definición. Una ecuación lineal de orden n, es decir, de orden del que sea, es una ecuación que puede ser escrita en esta forma. Es una ecuación que puede ser escrita en esta forma. Aquí, esto que está aquí, esto representa la enésima derivada, es decir, la derivada de orden n. Esto que está aquí representa la derivada de orden n-1, así hasta la derivada de primer orden, y esta es la función solita, que sería, digamos, la derivada de orden 0, que es la función solita, sin derivar. Y como lo dice aquí, la función f de x, y cada una de estas funciones, an de x, an-1 de x, así hasta a1x, hasta sub 0, son funciones que están fijas, es decir, son funciones que nosotros pues, ya conocemos de antemano de la ecuación. Son funciones que ya están fijas, que dependen de x, y aquí la función desconocida, pues es la función y. Entonces, una ecuación que puede ser escrita en esta forma, ahorita vamos a ver varios ejemplos, se le llama una ecuación lineal. Entonces, vean aquí cuál es la característica de este tipo de ecuaciones, que las derivadas están solitas, todas las derivadas están solitas, no están elevadas a alguna potencia, no están elevadas al cuadrado, o están dentro del argumento de alguna función, están solitas todas las derivadas y también la función y. Y estos de aquí se llaman los coeficientes de la ecuación. O sea, son funciones que dependen solamente de x y están multiplicando a cada una de las derivadas. Y esta función pues, puede ser lo que sea. Es una función f de x, pero solamente depende de x. Entonces, una función que no puede ser escrita en esta forma, pues se le llama una ecuación no lineal. ¿Okay? Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, si nosotros aterrizamos esta definición que tenemos aquí para órdenes más pequeños, por ejemplo, la ecuación diferencial lineal de orden 1 es aquella que puede ser escrita en esta forma. ¿Okay? Aquí vean, nada más tendría yo que llegar hasta la primera derivada, y vean la derivada,
y la función y están solitas, no están modificadas. Están solitas tal cual. La de orden 2 pues quedaría algo así. Llegaría hasta la segunda derivada. Y vean nuevamente, todas las derivadas, tanto la segunda como la primera, y la función solita sin derivar, pues están solitas. Es decir, no están modificadas de alguna forma, o están dentro del argumento de alguna función. Y así nos podemos ir hasta la de orden 3, y orden 4, y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo una ecuación que no la puedo escribir en esta forma, pues se le llama no lineal. ¿Okay? Entonces vamos a empezar, vamos a ver los ejemplos de ecuaciones lineales y no lineales, de cómo diferenciar si es lineal o no lineal, de acuerdo a estas definiciones que acabamos de ver aquí. ¿Alguna duda, pregunta? No. Bueno. Como les decía aquí, una ecuación diferencial que no puede ser escrita en la forma anterior, pues se le llama no lineal. Es lo que yo les había comentado. Entonces vamos a ver un ejemplo de ecuaciones lineales. Por ejemplo, esta ecuación que está aquí, que es la derivada de y respecto de x menos y igual a 2x, esta es una ecuación lineal porque ya está automáticamente escrita en esta forma. Estamos de orden 1, ya está escrita en esta forma. ¿Okay? Para esta función que tenemos aquí, A1 de x, que sería el coeficiente que está multiplicando a la primera derivada, pues sería 1. El A0 de x, que es el coeficiente que está multiplicando a la y, pues sería menos 1. Este menos que está aquí sería el coeficiente. Y nuestra f de x, que es a lo que está igualada la función, pues sería 2x. Entonces, esta es una ecuación lineal porque pues ya está escrita en esa forma. Este segundo ejemplo es el caso de otra ecuación lineal de orden 2. Automáticamente esta ecuación que está aquí, perdón, ya tiene la forma anterior, que es esta. Ya tiene esta forma. Entonces, vamos a regresarnos. Entonces, como pueden ver aquí, para este ejemplo, el A2 de x es el coeficiente que está multiplicando a la segunda derivada. Aquí nuevamente es 1. El A1 de x es 3x. El A0 de x es el coeficiente que está multiplicando la y, que en este caso es todo esto. Es coseno de x. Y finalmente a lo que está igualado, que es nuestra f de x, que sería 3x cuadrado. Entonces, es una ecuación lineal de orden 2. Veamos este tercer ejemplo. X al cubo, y triprima, esto que está aquí representa la tercera derivada, ¿sí? La tercera derivada. Esto es la primera derivada. Esta ecuación que está aquí también es lineal. ¿Okay? Entonces vean, tenemos tercera derivada, tenemos primera derivada y aquí está la función solita y cada una de ellas está sin modificar. Hace falta la segunda derivada, pero no hay problema, sigue siendo lineal. ¿Por qué? Porque el coeficiente que acompañaría aquí a la segunda derivada sería 0. ¿Okay? Aquí tendríamos que ponerle más 0 por y prima. Y finalmente lo que sigue. Entonces, sigue siendo lineal. Los coeficientes pueden ser 0 también. Y no pasa nada. Pues como es una ecuación de grado 3, para este ejemplo, el A3 de x sería x al cubo, que es el coeficiente que está multiplicando la tercera derivada. El A2 de x es 0, que es justamente lo que les acabo yo de comentar. No hay segunda derivada, eso significa que el coeficiente pues, es 0. El A1 de x es el coeficiente de la primera derivada. Aquí lo tenemos, que es menos tangente de x. Y finalmente, el A0, que es lo que está multiplicando la y solita, pues sería todo esto, que es x cuadrada más 3. Y para este caso, nuestra f de x, es decir, lo que está igualado a la ecuación, pues sería 0. Entonces, también es una ecuación lineal. ¿Alguna duda, pregunta? No.
No. ¿Algún comentario? No. Ok. No, profe, todo bien, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se vería una ecuación que no es lineal? Es decir, ¿cómo se vería una ecuación que no puede ser escrita en estas formas que acabamos de ver? Bueno, vamos a hablar de ejemplos de no lineales. Vean, que en esta ecuación, ¿cuál es el problema con esta ecuación? ¿Por qué esta ecuación es no lineal? ¿Qué es lo que está pasando con esta ecuación? Tiene X y Y al mismo tiempo. No, no, esa no La es la razón derivada por la tiene cual. un exponente. Exactamente. La derivada está elevada al cuadrado. Entonces, si ustedes ven la definición, vamos a regresar rápido. Vean, aquí en la de orden n, todas las derivadas deben de estar solitas, sin modificarse, y también la función original, o sea, la función desconocida. Entonces, todas las derivadas y la función desconocida deben de estar solitas, sin modificarse, para que sea lineal. En esta ecuación, aquí ya tenemos a la derivada elevada al cuadrado. Esta razón obliga a que la ecuación pues, sea no lineal, porque ya la derivada está elevada al cuadrado, ya no puede ser escrita en esa forma, porque ya la derivada se modificó, ya la elevamos al cuadrado. ¿Sí quedó claro para los demás? Sí, profe. Entonces, esa es la razón por la cual es no lineal. Esta no es lineal porque la derivada pues, está elevada al cuadrado. Ese es el problema con esta ecuación. A ver, ¿quién me dice el problema con esta segunda ecuación? ¿Por qué esta segunda ecuación es no lineal? ¿Por la ¿Por X, qué no? profe? No, no es por la X. Ah, O sea, recuerden, las derivadas y la función original deben estar solitas. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Por las expresiones, ¿no? Trigonométricas. ¿Cuál expresión trigonométrica? El seno y el coseno. El seno, prácticamente. El seno es el problema. Porque vean, aquí está la segunda derivada, está solita, está bien, pero ¿qué es lo que pasa con la función desconocida y? Está dentro del argumento del seno. Y vean nuevamente, déjenme regresarme a la definición. Vean, todas las derivadas y la función también desconocida solita deben estar solitas, sin modificarse. Y aquí, en esta ecuación, ya la función desconocida está dentro del argumento del seno. Entonces, esta razón obliga a que la ecuación pues, sea no lineal. ¿Tiene otro ejemplo de eso? Sí, estamos De ese mismo como... tipo de error. Sí, de que el argumento sea Y. Ah, sí, ahorita pongo aquí más ejemplos. O sea, por ejemplo, aquí otra pongo otro. Algo que tampoco sería lineal, por ejemplo, sería esto. Coseno de Y' más, no sé, 2xy igual a tangente, por ejemplo, de x. Esta ecuación tampoco sería lineal. ¿Por qué? ¿Cuál sería el problema ahí? la Y está dentro del coseno. La derivada está dentro del coseno. ¿Okay? Y para que sea lineal, todas las derivadas y la función desconocida deben estar solitas. ¿Okay? Sin modificarse, tal cual solitas. Y aquí pues ya valió. ¿Okay? Porque ya está pues dentro del argumento del coseno. Entonces, ese sería no lineal. Otro ejemplo de una ecuación no lineal, por ejemplo, sería algo así. Por ejemplo, y' más 3xy' más, por ejemplo, coseno de x entre y igual a x cuadrado. ¿Cuál es el problema con esa ecuación? Porque esta ecuación que acabo de escribir aquí es no lineal.
¿Cuál es el problema que tiene? Por el 3XY. No. O sea, vean, aquí se sigue, va normal, o sea, se sigue cumpliendo que sea lineal, digamos. La segunda derivada está solita, la primera derivada está solita, multiplicado por su respectivo coeficiente. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Está dividiendo la derivada? Cuando debe No, estar que la multiplicándola. y está dividiendo el coseno. ¿Ok? Entonces, como la y ya está abajo, eso obliga a que la ecuación pues, sea no lineal. Esta ecuación sería lineal si yo la hubiera escrito en esta forma. Vean cuál es la diferencia. 3xy' más coseno de x por y igual a x cuadrada. Si yo hubiera escrito la ecuación en esta forma, ahí sí hubiera sido lineal. Esta sí es lineal porque pues las derivadas, la segunda, la primera y la y están solitas. No están dividiéndose en ningún lado, aparecen solitas sin modificarse. Entonces es lineal. Pero aquí como ya la y está dividiendo el coseno, esto obliga a que esta ecuación pues ya sea no lineal. En otras palabras, puede ser de que Y va a ser una ecuación lineal cuando Y está multiplicando o simplemente no está dentro de un argumento. No está dentro del argumento o no está elevado al cuadrado o algo así raro, tanto y como sus derivadas también. O sea, va a ser y todas las derivadas. Eso sería, si no están modificadas, sería lineal, y si están modificadas, ya sería no lineal. Sí, yo creo que yo ya entendí. Ok. Ahora vamos a ver aquí otro ejemplo. Vean. ¿Cuál es el problema con esta ecuación del inciso 3? ¿Por qué esta ecuación es no lineal? A ver, ¿quién me dice? Del otro lado del igual, ¿no? No. No, es igualado a cero, no hay ningún problema. Aquí está la primera derivada solita, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema de esta parte? Que la y está multiplicando a la derivada. Así es, la y está multiplicando a su tercera derivada. Entonces, si ustedes vean, déjame regresarme nuevamente aquí a la definición. Vean esta definición y vean cómo aparecen las derivadas y la y. Las derivadas están solitas, con su respectivo coeficiente, claro. Y la y también. Si yo aquí ya le pongo una y que multiplique alguna de las derivadas, eso automáticamente obliga a que la ecuación sea no lineal, porque pues ya no puede ser escrita de esta forma. ¿Está? Ese es el problema con esta ecuación, que la y está multiplicando la tercera derivada. Aquí esta ecuación es no lineal porque la y está multiplicando a la tercera derivada. Y finalmente, el inciso 4, ¿por qué esa ecuación es no lineal? Y está dividiendo x al cubo más 4. Así es, la y está dividiendo x al cubo más 4. Automáticamente, pues eso obliga a que la ecuación, pues, no sea lineal. ¿Sí? Entonces, dentro de esta rama de las ecuaciones ordinarias, tenemos las ecuaciones lineales y las ecuaciones no lineales. En general, en esta primera parte del curso, vamos a ver algunos métodos para resolver ecuaciones tanto lineales como no lineales, solamente de primer orden. Y ya que entremos, digamos, a la segunda parte del curso, vamos a abordar ecuaciones lineales ya de órdenes más grandes, porque sí, pues sí va a variar un poco, o sea, sí se complica un poquito más, aunque no tanto. De hecho, hay algunas de primer orden que son más difíciles de orden más grande, pero sí se abordan de forma un poco distinta. Entonces, la primera parte, lo que vamos a ver es el estudio de ecuaciones de primer orden, tanto lineales como no lineales. Vamos a ver métodos para resolverlas. Recuerden que aquí el objetivo pues, es encontrar estas funciones desconocidas. Y ya posteriormente vamos a abordar las ecuaciones de orden superior, ya de órdenes de mayor a 1. Ahí nada más nos vamos a centrar en puras lineales. ¿Por qué?
bueno, vamos a ver algún método numérico para resolver ecuaciones ya de grados más grandes que sean no lineales necesariamente, pero no hay una forma para resolver más que cierto tipo muy pequeño de ecuaciones, pero en general ya ecuaciones de grados más grandes, de grado 2, 3, ecuaciones ya generales, no hay una forma analítica para poder resolverlas, más que ciertos casos muy en específicos, pero en general no hay una forma. Entonces tiene que uno que ver algún método numérico, que vamos a ver aquí uno, que es en lo que está enfocado precisamente la situación problema, que se llama el método de Ryun-Kuta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero es un método numérico, y también el método que ustedes ya vieron, que espero que recuerden un poco, si no, aquí lo vamos a volver a recordar porque lo tenemos que volver a ver, que es el método de Euler. Ese es un método numérico para para resolver ecuaciones de primer orden, tanto lineales como no lineales. ¿Alguna duda, pregunta? No. Creo que no, profe, todo bien. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a ver algunos ejemplitos bastante sencillos de verificar que algo es solución de una ecuación diferencial. Todavía no vamos a ver cómo resolverlas, lo vamos a ver hasta mañana. Vamos a empezar a ver el primer método. Pero vean, en este primer ejemplo, y se verifique que esta función es solución de esta ecuación diferencial que está aquí. Así como está escrita, esta ecuación ¿es lineal o no es lineal? No, No es lineal. ¿Por qué no es lineal? porque la y está dividiendo a X. Porque aquí está dando exactamente. Eso obliga a que ya sea no lineal. Y es una ecuación de primer orden. Entonces, verifique que esta función es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, vean aquí el problema. Aquí ya no es tan sencillo como en los primeros ejemplos que yo les puse cuando empezamos a ver esto de es una ecuación diferencial. Vean como aquí. De encontrar aquí una función que al derivarla me dé el coseno, pues aquí era muy sencillo, porque digo, pues nada más integro y se acabó, ¿no? Aquí ya no es tan fácil. Aquí yo ya le estoy dando la solución, claro, pero bueno. Ahí ya no es tan sencillo decir, bueno, te encuentra una función que al derivarla sea igual a menos x entre y, pues bueno, ahí sí ya no es tan simple. Tenemos que ver, bueno, va a ser sencillo, pero es uno de los primeros métodos que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para verificar que esta función es solución de esta ecuación diferencial? Pues muy sencillo, pues tengo que calcular su derivada y ver que en efecto la derivada pues sea igual a menos x entre y. Si se cumple esta igualdad, pues va a ser solución. A eso me refiero que satisfaga la ecuación diferencial. Pues, como dice aquí, tenemos que calcular la primera derivada y sustituirla en la ecuación diferencial y pues ver que se cumple. Entonces, por ejemplo, ven aquí. La derivada de esta función, aquí usamos la regla de la cadena, es 1 medio, 9 menos x cuadrado a la menos 1 medio por la derivada de lo de adentro, que es menos 2x, y les va a quedar esto. Menos x entre raíz de 9 menos x cuadrado. Esto es simplemente aplicando la regla de la cadena. Y justamente lo que está aquí abajo, es decir, el raíz de 9 menos x cuadrada, esto justamente es y. Aquí lo tenemos. Entonces esto es igual a menos x entre y. Entonces, pues sí cumple la ecuación. Es decir, esta función que está aquí, pues es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo encontrar esto que está aquí? Eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de mañana. Profe, ¿me puede volver a repetir lo que dijo que vamos a empezar a ver mañana? Sí, ¿cómo encontrar las soluciones? O sea, aquí yo le estoy diciendo verifique que esto es una solución. Pero, ok, si luego revés, ok, resuelve esta ecuación, es decir, de aquí llegar acá, eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de mañana. Okay. O sea, aquí yo ya les estoy dando la solución, nomás le estoy pidiendo que se verifique que pues la función que yo le estoy dando, pues es una solución de la ecuación diferencial. Pero el chiste es pues cómo encontramos estas funciones, eso es lo que vamos a ver en todo este mes, cómo encontrar esas funciones.
Gracias. Y tengo otra duda. Así que podemos encontrar la solución de lineales y no lineales, solamente, o sea, ¿Cómo, perdón? No entendí tu ay, pregunta, Maya. perdón. ¿Podemos encontrar las soluciones de ecuaciones lineales y no lineales? Sí, vamos a ver métodos. Por ejemplo, esta ecuación que está aquí es una no lineal, ya lo comentamos. Y el método que vamos a ver mañana, que es el método de separación de variables, que es el primerito de todos, es un método muy sencillito que nos va a permitir resolver esta ecuación. O sea, mediante ese método vamos nosotros a llegar a esta función que está aquí. Entonces ya vamos a encontrar la solución. Entonces, con ese método, por ejemplo, ya aquí ya estamos resolviendo una ecuación no lineal de orden 1. Claro. Claro, el problema va a estar cuando nosotros queremos encontrar, por ejemplo, ya la solución analítica de una ecuación no lineal de orden 2, por ejemplo, de orden 3, ahí sí ya no hay un método analítico para poder resolver eso. Desgraciadamente, ese tipo de ecuaciones está muy restringido en lo que se puede resolver analíticamente y tiene uno que recurrir a métodos numéricos. ¿Alguna duda, pregunta? No. Solo dice que llegamos hasta acá y ya esta igualdad la vamos a ver mañana. No, o sea, bueno, aquí, no, esto es igual a menos x entre y, porque justamente lo que está aquí abajo, David, pues es y. ¿Okay? O sea, el raíz de 9 menos x cuadrada es igual a y, entonces pues esto es igual a menos x entre y. Lo que vamos a empezar a ver mañana es cómo encontrar esta solución. ¿Okay? Porque aquí en este ejemplo yo le estoy dando ya la solución, o sea, les estoy pidiendo que verifiquen qué tal funciona la solución, pero pues la pregunta es decir, ok, ¿y cómo encontraste esto? Eso es lo que vamos a responder a partir de mañana. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, verifique que esta función que está aquí, es f de x igual a la x más 2x cuadrada más 6x más 7, es solución de esta ecuación diferencial que está aquí. Esta ecuación diferencial que está aquí, ¿de qué orden es? ¿Y es lineal o no es lineal? A ver, ¿quién me dice? Es lineal. Es lineal, así es. ¿Por qué? Porque pues todas las derivadas y la función desconocida pues están solitas, están sin modificarse, es una ecuación lineal. ¿Y de qué orden es? 2. De orden 2. Y aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para verificar que esta función es solución de esta ecuación diferencial? Calcular su primera derivada. Así es, calculamos la primera y la segunda y la sustituimos en esta ecuación y sumamos todo esto y en efecto todo eso nos tiene que dar igual a 4x cuadrado. Si nos da 4x cuadrada, pues quiere decir que pues, es una solución de la ecuación, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Los demás? ¿Algún comentario? No, profe, programa. No, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Calcular la primera y segunda derivada y sustituirla en esta ecuación. Y sumar todo esto y pues ver que en efecto todo esto me debe dar igual a 4x cuadrado. Si nos da 4x cuadrada, pues quiere decir que pues sí es solución. De hecho, va a ser solución. Y bueno, nuevamente la pregunta es la misma que la de aquí arriba. Voy a decir, ok, ya vimos que sí es solución, pero ¿cómo encontraste esto? Es decir, ¿cómo se encontró esto? Eso es lo que vamos a ir respondiendo a lo largo de este mes. ¿Okay? Es con integrales. Vamos a ver. A esta, como es de orden 2, aquí se van a abordar de manera distinta a las de primer orden. Esa la vamos a abordar de forma distinta. Ya lo vamos a ver poco a poco. Las de primer orden sí va a ser con integrales. Es decir, vamos a abordar con integrales. Bueno, entonces aquí, para esta función, ¿cuál sería la primera derivada de esta función? La de EX más 2x cuadrada más 6x más 7. Sí, ¿cuál sería la primera derivada?
x más 4, x más 6. Y ya, ok. Ahí está, a la x más 4x más 6. Y la segunda derivada, pues es volver a derivar esto, que sería simplemente a la x más 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues sustituir tanto la primera como la segunda derivada en mi ecuación diferencial original, que es esta. Aquí el y lo voy a sustituir por mi función solita, porque es sin derivar. Y pues ver si todo eso nos da 4x cuadrada, es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí está. Es la segunda derivada, aquí está, menos 3 veces por la primera derivada, que es lo que dice la ecuación, y más 2 veces por la función solita. Aquí está. Y pues vamos a simplificar todo esto y ver que pues en efecto nos da pues 4x cuadrado. Aquí, por ejemplo, esta exponencial se cancela con las de acá. Porque aquí nos va a quedar menos 13 a la x, más 12 a la x y más c a la x, pues es 13 a la x, menos 13 a la x se cancela. Okay. El 4 también se va a cancelar. Porque aquí el menos 3 por 6 y más 2 por 7, pues hace que se cancele. Con el de acá. Y luego nos va a quedar menos 3 por 4 sería menos 12x, más 6 por 2 más 12x, también se va a cancelar con el de acá. ¿Y cuál es el único que nos va a sobrevivir? Pues 2 por 2x cuadrada, es decir, pues en efecto, pues nos dio 4x cuadrada. Entonces sí es solución de la ecuación diferencial. Entonces, ahí están. Aquí están ya multiplicado todo y como pueden ver, pues aquí se cancela. Se cancela con el de acá. Y este se cancelan y ya nada más nos va a quedar pues el 4x cuadrado solo. Entonces, por lo tanto, pues y igual a f de x pues es una solución. Claro, aquí lo interesante es decir, ok, bueno, pues ya vimos que sí es solución, pero pues cómo encontraste esa solución, cómo se llegó a eso, eso es lo que vamos a ver. Poco a poco. ¿Alguna duda, pregunta? No. ¿Algún comentario? Todo bien. Okay. Todo bien. Bueno, entonces, de eso es el chiste del curso, es decir, cómo vamos a ir encontrando esta función, estas funciones, pues para las ecuaciones diferenciales. Ese es el chiste de todo esto. Y vamos a ver ejemplos aplicados de cómo estas cosas pues, pueden modelar ciertos fenómenos. Pues de eso se trata el curso, de modelar. Entonces vamos a ver también ejemplos enfocados a aplicaciones donde pues tengo uno que resolver esto. Bueno, antes de ver el primer método, que es lo que vamos a empezar a ver mañana, hay un concepto muy relacionado a una ecuación diferencial que se llama condiciones de frontera. Este concepto lo voy a empezar a introducir con este problemita geométrico, que es bastante sencillo. Por medio de este problemita voy a empezar a introducir esto que se llama condiciones de frontera. Y a lo mejor ya ahorita que veamos esto, les va a hacer mucho más sentido lo que ustedes ya habían visto en cursos anteriores. Por ejemplo, cuando vieron el método de Euler, ahí en el curso de modelación matemática fundamental, porque aquí ya va a hacer mucho más sentido con lo que les voy a explicar. Entonces, vamos a abordar este problema geométrico. Dice, una curva en el plano XY tiene la propiedad de que su pendiente en cualquier punto es igual a 2x. Y dice aquí, halla la ecuación de la curva si esta pasa por el punto 2,5. Bueno. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Se tiene la propiedad de que su pendiente en cualquier punto es igual a 2x. ¿Esto qué significa? Que es como de primer orden, como una ¿Cuál es la ecuación. pendiente de una curva? O sea, si yo tengo una función, digamos, y igual a f de x. ¿Quién sería la pendiente? Pues hay 2x, ¿no?
No, pero, o sea, geométricamente, o sea, ¿quién es la pendiente a la recta tangente? ¿Quién es la pendiente de la recta tangente? La derivada. La derivada. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo aquí. Una curva en el plano XY tiene la probabilidad de que su pendiente, aquí tal vez me faltó agregarle que su pendiente de la recta tangente a cualquier punto es igual a 2x. Entonces nos está diciendo que la pendiente de esa curva, de la recta tangente en cualquier punto es igual a 2x, pues nos está diciendo que la derivada de esa curva, pues es igual a 2x. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, tenemos esta ecuación. Si le llamo y a la curva, entonces tenemos esta ecuación. Que su derivada es igual a 2x, porque es lo que nos están diciendo, es el dato que nos están dando. Y nos piden encontrar la ecuación de la curva si esta pasa por el punto 2,5. Es decir, se debe de cumplir esta condición, que al evaluarla en 2, la curva evaluada en 2, pues tiene que ser igual a 5, porque pues debe de pasar por ese punto, que es el dato que nos están dando. ¿Ok? Ya que la curva pasa por el punto 2,5. Y esta condición, es decir, la ecuación que tenemos aquí, si dan cuenta, esto que está aquí, pues es una ecuación diferencial. Junto con esta condición que tenemos aquí, a esto se le llama condiciones de frontera o condiciones iniciales. Es decir, tenemos una ecuación diferencial, queremos encontrar una solución de esa ecuación diferencial, que además dicha solución cumpla otra condición aparte, pues se le va a llamar condición inicial, como esta que tenemos aquí. Es decir, yo quiero encontrar la solución de esta ecuación diferencial y que además la solución cumpla con esta condición. Y a esta condición se le llama condición de frontera o condición inicial. Es lo mismo. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Y aquí entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar la curva? De acuerdo a lo que ya hemos estado hablando. Quiero encontrar una función que al derivarla me dé 2x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Integrar. Integrarlo. Justamente, que es el primer caso de las que vimos anteriormente. Es lo que hay que hacer. Integramos. Aquí la derivada se cancela con la integral porque pues, son procesos inversos. Y la integral de 2x pues es x cuadrada más c. Entonces, como pueden ver, pues hay una infinidad de curvas que cumplen esta ecuación. Cada que yo varíe ese aquí, pues voy a encontrar una solución distinta a esta ecuación. Pero me están dando un dato extra, que esa curva debe de cumplir que al evaluarla en 2 debe ser igual a 5, porque debe de pasar por ese punto. Entonces, ya con ese dato que me están dando, pues yo ya puedo encontrar el valor de C para encontrar la solución en específico que cumple esta ecuación y además también cumpla la condición inicial o condición de frontera. Entonces, ya sé que las soluciones tienen esta forma. De hecho, todas las soluciones van a ser parábolas. ¿Sí? Y cuando yo aplique mi condición de que al evaluarla en 2 debe ser igual a 5, pues evalúo mi curva en 2, va a ser aquí 2 al cuadrado más c y lo tengo que igualar a 5 porque se debe de cumplir esa condición y de ahí encuentro el valor de esa c. Aquí el c vale 1, por lo tanto, pues ya la solución nos queda de esta forma, x cuadrado más 1. Esta es la solución ya particular que uno está buscando. Si de entre todas las parábolas que había, esta es la única que va a cumplir esta ecuación diferencial y además también la condición inicial que yo puse aquí. ¿Okay? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algún comentario? Todo bien, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces, pedirle a una función desconocida que cumpla otra condición o una condición inicial, tiene muchas formas de interpretarse cuando uno ya está viendo el problema aplicado.
¿sí? Por ejemplo, si estamos con una ecuación que está modelando, por ejemplo, la oferta y la demanda, en el caso de economía, se modela mediante una ecuación diferencial, entonces nosotros podemos decir, ok, el precio inicial del bien, de un cierto bien que estemos modelando mediante esa ecuación, es de tanto. Entonces ya esa sería nuestra condición inicial. Así es como va a ir uno interpretando estas cosas, ya cuando uno lo está aplicado a algo en específico. Por ejemplo, en el caso de física, tenemos, por ejemplo, alguna ecuación que nos modele la velocidad con la que cae un objeto, que vamos a ver un ejemplo de esos, y decir, ok, el objeto parte del reposo, entonces la velocidad al instante t igual a 0, pues vale 0, porque partió del reposo, entonces esa sería nuestra condición inicial. Entonces, ya cuando uno aborda todo esto, algo aplicado, pues ya va teniendo sentido esto de las condiciones iniciales. Así es como puede uno ir relacionando todo esto. Ok, vamos a ver otro ejemplo rápido. Y aquí vean nuevamente, antes de pasar al siguiente ejemplo, quiero hacerles la siguiente observación que va a ser fundamental a lo largo de todo este curso. Entonces vean, esta es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Ok? Porque nada más estamos hasta la primera derivada. Y la solución general, que fue esta que está aquí, x cuadrada más c, involucró solamente una constante. ¿Okay? Entonces quédense con eso y vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente ejemplo que les voy a mostrar. Entonces vean, esta es una ecuación de primer orden y en la solución general solamente apareció una sola constante. Entonces quédense con eso y ahorita vamos a regresar a esta observación que les acabo de hacer. Vamos a ver este segundo ejemplo. Se considera esta ecuación. Es decir, quiero encontrar una función que al calcular su segunda derivada sea igual a esto y que además cumpla estas dos condiciones iniciales. Ahora no es una, sino dos. Que al evaluarla en 0 me dé 7 y al evaluarla en 1 me dé 0. Este tipo de ecuaciones son las más sencillitas de las que puede haber. No se necesita prácticamente ningún método para resolverla. Es justamente lo que acabamos de comentar. Entonces, ¿cómo encontraríamos la solución de esto? Una doble integrada. Ok, vamos, si integramos primero solamente una vez, una más una vez, entonces vamos a hacer eso. Aquí justamente lo que dijo su compañero. Integrando una vez, ambos lados, al integrarlo aquí se va a cancelar una derivada con la integral y nos va a quedar nada más la derivada. Eso pasa al integrar una vez nada más. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Sí. Ok. Entonces, integro una vez, se cancela una derivada con el símbolo de integral, me queda nada más la primera derivada igual a esto. Y ahora voy a calcular esa integral, pues usando lo que ya conocemos. Aquí es muy sencillito, no hay que usar ningún método de integración para calcular esto, simplemente fórmula directa. Divido esto en dos integrales y ya me queda esto que está aquí. 24x cuadrada menos 4x al cubo más C1 le voy a poner. ¿Sí? C1. Es la constante que aparece de acuerdo al proceso de integración. Ahora tengo que la derivada es igual a esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues volver a integrar. Integro. Aquí ya se cancela la derivada con esta, me queda nada más la función y y me queda igual a la integral de esto. ¿Okay? Y más C2, porque estamos integrando otra segunda ocasión. Y para calcular esta integral, pues tengo que separar en tres integrales. La integral de 24x cuadrada, que sería 8x al cubo. La integral de menos 4x al cubo, que sería x a la cuarta. Aquí estamos usando la regla esa de la potencia, de x a la n más 1. Entre n más 1. Estamos usando esta reglita para calcular esas integrales. Y la integral de C1, como es una constante, pues puedo sacar la constante fuera de la integral, integro nada más de x, por eso aquí aparece C1 por x. ¿Okay? Y esta sería la solución general
de esta ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, vean qué es lo que está pasando aquí. La solución general de una ecuación de segundo orden involucra dos constantes. Y vean qué es lo que pasaba en el ejemplo anterior. La solución general de esta ecuación diferencial de primer orden involucra solamente una constante. Entonces, ¿qué va a pasar cuando uno tenga una ecuación de grado 3? La solución general, ¿cuántas constantes debe de involucrar? 3. 3 constantes. De cuarto orden, 4 constantes. Es decir, de quinto orden, 5 constantes y así sucesivamente. ¿Okay? Eso se los voy a poner en una observación más adelantito. Bueno, ya más para terminar este problema, este ejemplo, hay una infinidad de soluciones. Aquí lo podemos ver, cada que ustedes varíen C1 y C2, pongan un valor aquí distinto de estas constantes, pues van a tener una solución distinta a esta ecuación. Pero tengo yo dos condiciones iniciales. Una es que en 0 vale 7 y en 1 vale 0. Entonces ya con eso, pues voy a saber cuánto valen estas constantes C1 y C2. La primera condición, déjenme regresarme tantito. La voy a escribir aquí. La primera condición al evaluarla en 0, la función, pues me debe dar 8 por 0 al cubo, menos 0 a la cuarta, que es justamente x a la cuarta, más que en vez de x pongo 0, más C1 por 0, más C2. Y todo esto debe ser igual a 7, que es precisamente la condición inicial que yo tengo, que el 0 debe ser igual a 7. Y de todo esto, ¿qué es lo único que sobrevive? C2. C2. Entonces ahí uno encuentra que C2 pues, vale 7. En general no siempre pasa eso. Aquí pasó esto gracias a que pues, evaluamos en 0. Pero si hubiéramos evaluado en un número distinto a 0, tendríamos que resolver un sistema de ecuaciones 2×2 para saber pues, cuánto vale el valor de C1 y C2. Okay, eso es lo que pasaría en el caso general. Aquí no fue necesario, gracias a que pues, evaluamos en 0, pues todo se canceló y nos quedó nada más que C2 vale 7. ¿Alguna duda? En el caso de Y cuando está en 1, nada más sustituimos y verificamos que sea igual, ¿no? Así es, ya sabemos cuánto vale C2, ya sabemos que C2 vale 7, ya más para 1, pues ahí vamos a encontrar el valor de C1. ¿Okay? Así es. Entonces T2 vale 7. Y ahora aplicando la segunda condición de que en 1 debe ser igual a 0, pues me va a quedar 8 menos 1 más C1 más 7. Ya sabemos que C2 vale 7, eso lo tuvimos de la primera condición. Y de ahí obtenemos que C1 pues, vale menos 14. Y también cuando uno está trabajando con algo en específico aplicado, se les puede dar interpretaciones a dos condiciones iniciales. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver con algunos ejemplos. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces ya más para terminar esta parte, les voy a poner la observación que les acabo yo de decir. Es muy importante esto tenerlo en cuenta, porque a lo largo de conforme vamos avanzando, esto se va a hacer presente muy, muy frecuente. En general, una ecuación de grado n tendrá una solución general que involucre n constantes arbitrarias. Y dicha solución se conoce como la solución general. Por ejemplo, para este segundo caso, esta que está aquí sería la solución general de esta ecuación de orden 2. Como pueden ver aquí, su solución involucra dos constantes, C1 y C2. Claro, esta fue muy sencillita, aquí con puro integral sale. El problema empieza cuando tenemos una ecuación donde ya no salga así, que es lo que tenemos que ver algunos métodos para poder resolver eso. Pero esto siempre se va a cumplir. Una ecuación de grado n, la solución general va a involucrar n constantes arbitrarias. Y si yo quiero conocer el valor de cada una de esas constantes, pues nosotros tendríamos que tener
n condiciones iniciales para poder saber cuánto valen esas constantes. Si no, pues no hay forma de saberlas. ¿Alguna duda, pregunta? No, todo quedó muy bien. ¿Los demás, algún comentario? ¿No? Ok. Bueno. Con esto terminaremos esta primera parte. ¿Ok? Bueno, yo de aquí supongo que nadie se conoce, ¿verdad? No, supongo que no. Bueno, ok. Entonces, a partir de mañana, ya que empecemos a ver, lo que vamos a ver mañana es el primer método de cómo resolver una ecuación diferencial de primer orden. En esta primera parte nos vamos a enfocar solamente en ecuaciones de primer orden, donde ya no salgan tan sencillitos así como aquí, por ejemplo, la que les había puesto, la de acá. Si yo les digo, ok, yo no les había dicho que es tu solución, sino simplemente les pido resuelva esta ecuación, aquí sí ya no sale tan fácil como integrar a ambos lados. Aquí tenemos que hacer un pasito extra para poder integrar, que eso es el primer método que vamos a ver, que se llama el método de separación de variables. Eso lo vamos a ver mañana. Y ya posteriormente, mañana vamos a empezar a trabajar con las primeras actividades de esto que estamos viendo aquí. Y las van a trabajar por equipos, pero como nadie se conoce, pues yo puedo hacer los equipos al azar. ¿Ok? Yo soy profe. O si alguien quiere trabajar con alguien específico, pues me puede decir y lo puedo. ¿De cuántas personas van a ser los equipos, profe? Serían de 3 personas. Por ahí va a aparecer uno de 2 nada más, pero van a ser 4 de 3 y 1 de 2. Profe, yo ya conozco una compañera, ¿cree que pueda trabajar con ella? A ver, entonces, me van diciendo antes de que se vaya, por favor, para agendar los equipos una vez. Más permítanme. A ver, ¿quién me dijo que ya conoce a alguien? Yo, profe. Yo también. A ver, David, ¿con quién quieres trabajar, David? Sabrina Barro. Cadena. A ver, Sabrina Barrón. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Ya me puedo ir, profe? Yo conozco a Mariela Alquicira. María Alquicira. Ok, permíteme tantito. Ahorita terminamos. Eres Héctor, ¿verdad? Así es. Y Héctor. estábamos viendo si también Renata quería meterse con nosotros. A ver. Renata. Me habías dicho otra persona, ¿verdad? ¿Quién me habías dicho, perdón? Mariel Alquicira. Ah, ok. Y me dijiste por último, Renata, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. Ok, ya. Aquí. ¿Alguien más que quiera trabajar con algún compañero? Si no, los pongo al azar. ¿No? Ok. Bueno, entonces, eso sería todo entonces por hoy. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde, y ya mañana empezaríamos con la primera actividad del curso. ¿Ok? Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Buen profe. día. Gracias, profe, Buen día, igualmente. buenas tardes, querido. Hasta Gracias luego. a todos. Profe, cuídese mucho, nos vemos después. Hasta luego, Héctor, que estén Buenas muy bien. tardes.